Las enseñanzas de Jesús sobre amar a Dios sobre todas las cosas son fundamentales en la fe cristiana. Jesús subrayó la importancia del amor a Dios como el mandamiento más grande y esencial para una vida plena y significativa. A través de sus palabras y acciones, mostró cómo este amor debe ser el centro de nuestra existencia y la base de todas nuestras relaciones y decisiones. En este video, les presentamos una selección de 20 versículos que ilustran las enseñanzas de Jesús sobre amar a Dios por encima de todo. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. ¡Comencemos! Número 1. Mateo 22, 37-38. Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. En Mateo 22, 37-38, Jesús resalta la importancia del amor a Dios como la base de la fe y la vida espiritual. Al decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Jesús no solo cita el Shema, una declaración central de la fe judía en Deuteronomio 6:5, sino que redefine la relación del ser humano con Dios en términos de total devoción y amor absoluto. Amar a Dios con todo el corazón implica una entrega emocional y sincera, donde nuestros sentimientos y deseos se alinean con la voluntad divina. Esto significa que nuestras pasiones y anhelos deben ser purificados y dirigidos hacia Dios, buscando agradarle en todo momento. En la cultura hebrea, el corazón es considerado el centro de la vida y las emociones, por lo que amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo nuestro ser emocional y afectivo. Con toda tu alma abarca nuestra vida espiritual y nuestra identidad más profunda. La palabra alma, del griego psique, se refiere a la esencia misma de una persona. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que nuestra vida espiritual y nuestra identidad están completamente consagradas a Él, incluyendo nuestros valores, creencias e integridad moral. Es un llamado a vivir una vida que refleje nuestra fe y devoción a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, con toda tu mente destaca la importancia del amor a Dios a nivel intelectual. Jesús nos llama a usar nuestras capacidades intelectuales y nuestra razón para comprender y conocer a Dios. Este amor intelectual implica estudiar las Escrituras, reflexionar sobre la naturaleza de Dios y aplicar su verdad en nuestra vida cotidiana. Es un amor que no se conforma con una fe ciega, sino que busca entender y profundizar en la relación con Dios a través del conocimiento y la reflexión. Jesús concluye diciendo que este es el primero y grande mandamiento, enfatizando su preeminencia sobre todos los demás mandamientos. Sin este amor absoluto y total a Dios, las demás acciones y mandamientos pierden su verdadero propósito y significado. Número 2. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Marcos 12:30, Jesús reafirma y amplía la enseñanza central del amor a Dios al añadir un componente adicional: con todas tus fuerzas. Este versículo es una repetición y expansión del mandamiento encontrado en Deuteronomio 6:5. Pero Jesús incluye la idea de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, subrayando aún más la total dedicación que debemos tener hacia Él. Amar a Dios con todo tu corazón se refiere a una entrega completa desde el centro de nuestras emociones y deseos. En la tradición hebrea, el corazón es considerado la sede de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Amar a Dios con todo el corazón significa que nuestros sentimientos, intenciones y decisiones están completamente alineados con el amor y la voluntad de Dios. No es un amor superficial o parcial, sino uno que abarca nuestras pasiones y afectos más profundos. Con toda tu alma, en este contexto, se refiere a la totalidad de nuestra vida y nuestra existencia. El término alma, del griego psique, implica nuestra identidad más profunda y nuestro ser esencial. Amar a Dios con toda el alma significa que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra identidad hasta nuestras aspiraciones, está dedicado a Dios. Es una consagración completa que abarca nuestro ser espiritual y nuestra conexión con lo divino. Con toda tu mente implica que nuestro amor por Dios debe ser racional y reflexivo. Amar a Dios con toda la mente significa usar nuestra capacidad intelectual
para conocer y entender a Dios. Este amor intelectual incluye el estudio de las Escrituras, la reflexión teológica y la aplicación del conocimiento en nuestra vida diaria. Es un amor que busca la verdad y el conocimiento, y que se esfuerza por comprender la naturaleza y la voluntad de Dios de una manera profunda y significativa. La inclusión de con todas tus fuerzas añade un aspecto físico y práctico al amor a Dios. Este componente sugiere que nuestro amor por Dios debe manifestarse también en nuestras acciones y en el uso de nuestra energía física. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica que nuestras acciones y esfuerzos diarios deben estar dedicados a servir y honrar a Dios. Es un llamado a poner en práctica nuestra fe a través de nuestras obras, utilizando nuestros recursos y habilidades para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Jesús declara que este es el principal mandamiento, indicando que este amor total y completo a Dios es el fundamento de toda la ley y los profetas. Es el mandamiento que sostiene y da sentido a todos los demás. Sin este amor absoluto a Dios, las demás leyes y enseñanzas pierden su verdadero propósito. Número 3. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En Lucas 10:27, Jesús reafirma el mandamiento central de amar a Dios, pero también introduce un segundo mandamiento igualmente crucial: amar al prójimo como a uno mismo. Este versículo enfatiza que el amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente conectados y son inseparables en la vida del creyente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón implica una dedicación completa desde el centro de nuestras emociones y deseos. En la tradición hebrea, el corazón es visto como la sede de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Amar a Dios con todo el corazón significa que nuestros sentimientos, intenciones y decisiones están totalmente alineados con la voluntad y el amor de Dios. No se trata de un amor superficial o parcial, sino uno que abarca nuestras pasiones y afectos más profundos. Con toda tu alma se refiere a la totalidad de nuestra vida y existencia. La palabra alma, del griego psique, abarca nuestra identidad más profunda y nuestro ser esencial. Amar a Dios con toda el alma significa que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra identidad hasta nuestras aspiraciones, está dedicado a Dios. Es una consagración completa que abarca nuestro ser espiritual y nuestra conexión con lo divino. Con todas tus fuerzas introduce un componente físico y práctico en el amor a Dios. Este amor no solo se manifiesta en nuestras emociones y pensamientos, sino también en nuestras acciones y en el uso de nuestra energía física. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica que nuestras acciones diarias y esfuerzos están dedicados a servir y honrar a Dios. Es un llamado a poner en práctica nuestra fe a través de nuestras obras, utilizando nuestros recursos y habilidades para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Con toda tu mente destaca la importancia del amor a Dios a nivel intelectual. Amar a Dios con toda la mente significa usar nuestra capacidad intelectual para conocer y entender a Dios. Este amor intelectual incluye el estudio de las Escrituras, la reflexión teológica y la aplicación del conocimiento en nuestra vida diaria. Es un amor que busca la verdad y el conocimiento, y que se esfuerza por comprender la naturaleza y la voluntad de Dios de manera profunda y significativa. Jesús añade: y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús une el amor a Dios con el amor al prójimo, destacando que ambos son inseparables. Amar al prójimo como a uno mismo implica tratar a los demás con el mismo respeto, cuidado y consideración que tenemos hacia nosotros mismos. Es un amor que se manifiesta en acciones concretas, en la empatía y en el cuidado por el bienestar de los demás. Este mandamiento de amar al prójimo se basa en la premisa de que todos somos creados a imagen de Dios, y por lo tanto, merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa extender el mismo nivel de compasión, justicia y bondad que deseamos para nosotros mismos. Este amor se convierte en una extensión natural del amor a Dios, ya que al amar a los demás, estamos demostrando nuestro amor por Dios y obedeciendo su mandamiento. Número 4. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:15,
Jesús ofrece una enseñanza profunda y directa sobre la relación entre el amor a Él y la obediencia a sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo destaca la conexión inseparable entre el amor y la obediencia en la vida cristiana. Jesús enfatiza que el verdadero amor por Él se manifiesta en la acción y en la adherencia a sus enseñanzas. El amor que Jesús menciona aquí no es un mero sentimiento o una declaración verbal, es un amor que se demuestra a través de la obediencia activa. Este amor es profundo y comprometido, y se refleja en la forma en que vivimos nuestras vidas y seguimos sus enseñanzas. Amar a Jesús significa que estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, y a vivir de acuerdo con los principios que Él nos ha dado. La obediencia a los mandamientos de Jesús implica una vida de fidelidad y dedicación a sus enseñanzas. Los mandamientos de Jesús no son simplemente reglas externas impuestas sobre nosotros. Son guías para una vida plena y significativa. Al seguir sus mandamientos, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios y permitiendo que su amor y su gracia transformen nuestras acciones y decisiones. Este versículo también subraya la reciprocidad en la relación entre el creyente y Jesús. Nuestro amor por Jesús es una respuesta a su amor por nosotros. Jesús mostró su amor supremo por nosotros a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. En respuesta, nuestro amor por Él se manifiesta en nuestra disposición a seguir sus mandamientos y vivir según sus enseñanzas. La obediencia a Jesús no es una carga, sino una expresión de nuestra fe y gratitud. Cuando amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, estamos mostrando nuestra confianza en su sabiduría y nuestro deseo de vivir bajo su guía. Esta obediencia es una manifestación de nuestra confianza en que sus caminos son justos y conducen a la vida eterna. Además, guardar los mandamientos de Jesús implica una transformación interior. No se trata solo de cumplir externamente con ciertas normas, sino de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme desde el interior. A través de esta transformación, nuestra vida refleja cada vez más el carácter de Cristo, y nuestro amor por Él se profundiza y se fortalece. En el contexto del Evangelio de Juan, este versículo se encuentra en medio del discurso de despedida de Jesús, donde les asegura a sus discípulos que no los dejará solos, sino que enviará al Espíritu Santo para estar con ellos y guiarlos. En este contexto, la obediencia a sus mandamientos se presenta no como una tarea solitaria, sino como una colaboración con el Espíritu Santo que nos capacita y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 5. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. En Juan 14:21, Jesús amplía aún más la relación entre amor y obediencia, afirmando: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Este versículo subraya varias dimensiones de la vida cristiana: la importancia de la obediencia, la reciprocidad del amor divino, y la promesa de una revelación personal de Jesús. Primero, Jesús establece que el verdadero amor por Él se muestra a través de la obediencia a sus mandamientos. Tener sus mandamientos implica no solo conocerlos, sino también aceptarlos y valorarlos como guía para la vida. Guardar sus mandamientos va más allá del simple cumplimiento externo. Implica una adhesión interna y un compromiso sincero con sus enseñanzas. Este acto de guardar los mandamientos es una manifestación concreta del amor y la devoción hacia Jesús. El amor a Jesús no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se expresa en nuestra manera de vivir. Al obedecer sus mandamientos, estamos demostrando que hemos internalizado sus enseñanzas y que nuestro amor por Él es genuino. Esta obediencia es una respuesta al amor y al sacrificio de Jesús, reflejando nuestra gratitud y nuestro deseo de vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús continúa diciendo que el que me ama será amado por mi Padre. Aquí, Jesús revela la reciprocidad del amor divino. El amor por Jesús abre la puerta al amor del Padre. Al amar a Jesús y obedecer sus mandamientos, entramos en una relación especial con Dios Padre.
Este amor divino no es unidireccional, es un amor que se recibe y se corresponde. El amor del Padre hacia aquellos que aman a Jesús es una confirmación de la conexión íntima y profunda que se establece entre el creyente y Dios. Además, Jesús promete que yo le amaré y me manifestaré a él. Esta promesa de manifestación es significativa. La manifestación de Jesús a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos implica una experiencia personal y profunda de su presencia. No se trata solo de una comprensión intelectual de quién es Jesús, sino de una relación viva y dinámica con él. Jesús se revela de maneras tangibles y personales a aquellos que le aman, permitiéndoles experimentar su amor, guía y compañía en sus vidas cotidianas. La manifestación de Jesús puede tomar diversas formas, desde la paz y el consuelo en momentos de dificultad, hasta la guía y la sabiduría en decisiones importantes. Es una promesa de una relación continua y creciente con Jesús, donde su presencia se hace cada vez más real y palpable en la vida del creyente. Esta promesa asegura a los creyentes que no están solos, sino que Jesús está con ellos, revelándose y guiándolos en su caminar espiritual. En el contexto del discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de Juan, esta enseñanza adquiere una relevancia especial. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, asegurándoles que aunque no estarán físicamente con Él, su amor y presencia continuarán. A través de la obediencia a sus mandamientos y la acción del Espíritu Santo, esta enseñanza proporciona consuelo y esperanza, recordando a los discípulos que su relación con Jesús y con el Padre se fortalecerá y profundizará. Número 6. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. En Juan 15:10, Jesús dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Este versículo es parte del discurso de Jesús sobre la vid verdadera y las ramas, y ofrece una profunda enseñanza sobre la relación entre la obediencia a sus mandamientos y el permanecer en su amor. Primero, Jesús establece una condición clara para permanecer en su amor: la obediencia a sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Jesús implica una adhesión fiel y continua a sus enseñanzas y preceptos. No se trata solo de una obediencia ocasional o superficial, sino de un compromiso constante y profundo con su voluntad. Este acto de obediencia no es una mera formalidad, sino una expresión auténtica de amor y devoción hacia Jesús. Al seguir sus mandamientos, demostramos que nuestra relación con Él es genuina y significativa. La frase, permaneceréis en mi amor, sugiere una relación dinámica y continua. Permanecer en el amor de Jesús implica una conexión constante y vital con Él, que se mantiene y se nutre a través de la obediencia. Este permanecer no es estático, sino que se refiere a una relación viva y en crecimiento. Al obedecer los mandamientos de Jesús, estamos cultivando y profundizando nuestra relación con Él, asegurando que su amor permanezca activo y presente en nuestras vidas. Jesús ofrece su propia relación con el Padre como modelo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Jesús, en su vida terrenal, mostró una obediencia perfecta y completa a la voluntad de su Padre. Su vida fue una demostración continua de amor y fidelidad a Dios, obedeciendo en todo momento los mandamientos del Padre. Esta obediencia no fue una carga, sino una expresión de su amor profundo y perfecto hacia Dios. Al comparar nuestra relación con Él con su relación con el Padre, Jesús establece un ejemplo y un estándar para nosotros. Así como Jesús permaneció en el amor del Padre a través de su obediencia, nosotros también permanecemos en el amor de Jesús al guardar sus mandamientos. Este paralelo subraya la importancia de la obediencia como un aspecto esencial de nuestra relación con Dios. La obediencia no solo nos conecta con Jesús, sino que también nos permite experimentar y vivir en su amor de manera plena y constante. La obediencia a los mandamientos de Jesús, entonces, no debe ser vista como una obligación legalista, sino como una respuesta amorosa a su sacrificio y a su amor por nosotros. Es una forma de vivir que refleja nuestra gratitud y nuestro deseo de estar en comunión continua con Él. Esta obediencia nos transforma y nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo, haciendo que su amor fluya en y a través de nosotros. Además,
Este versículo subraya la reciprocidad en la relación con Jesús. Nuestro amor por Él se expresa en la obediencia, y esta obediencia nos lleva a experimentar su amor de manera más profunda y tangible. La relación entre amor y obediencia es bidireccional. Al obedecer permanecemos en su amor, y al permanecer en su amor, encontramos la motivación y la capacidad para obedecer. En el contexto más amplio del Evangelio de Juan, este versículo es parte del discurso de despedida de Jesús, donde Él prepara a sus discípulos para su partida, y les asegura que su relación con Él continuará a través del Espíritu Santo. La promesa de permanecer en su amor a través de la obediencia es un consuelo y una garantía de que, aunque Jesús no estará físicamente presente, su amor y su presencia seguirán siendo una realidad constante en la vida de los creyentes. Número 7. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 es una parte central del Sermón del Monte, donde Jesús ofrece enseñanzas sobre cómo deben vivir sus seguidores. Este versículo dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este pasaje, Jesús está llamando a una reorientación de prioridades y ofrece una promesa de provisión divina para quienes ponen a Dios en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios implica un enfoque prioritario en los asuntos del reino de Dios. Buscar el reino de Dios significa poner la voluntad y el propósito de Dios en el centro de nuestras vidas. Esto abarca vivir de acuerdo con los principios y valores del reino, tales como la justicia, la misericordia, la humildad y el amor. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús está desafiando a sus oyentes a no preocuparse excesivamente por las necesidades materiales y cotidianas, como el alimento, la bebida y el vestido, sino a confiar en Dios y priorizar su reino. El reino de Dios en la enseñanza de Jesús no es solo una realidad futura, sino una presencia y realidad actual que se manifiesta donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Buscar el reino de Dios significa trabajar activamente para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Implica vivir una vida que refleja los valores del reino y participa en la misión de Dios en el mundo. La segunda parte del versículo, y su justicia, complementa y expande la primera. La justicia de Dios es un concepto integral que abarca tanto la rectitud personal como la justicia social. No se trata solo de vivir moralmente correctos, sino de buscar la justicia en nuestras relaciones y en la sociedad. La justicia de Dios implica defender y promover lo correcto, luchar contra la injusticia y trabajar por un mundo donde los principios del reino de Dios se hagan realidad. Es un llamado a actuar con integridad, compasión y equidad en todas nuestras acciones y decisiones. La promesa de Jesús es que todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, todas estas cosas se refiere a las necesidades materiales que preocupaban a sus oyentes, como el alimento, el vestido y el sustento diario. Jesús asegura a sus seguidores que si ponen a Dios y su reino en primer lugar, Dios proveerá para sus necesidades. Esta promesa no debe interpretarse como una garantía de riqueza o comodidad material, sino como una seguridad de que Dios cuidará de aquellos que le buscan sinceramente. Este versículo también resalta la confianza en la provisión divina. Jesús está llamando a sus seguidores a confiar en que Dios conoce sus necesidades y es fiel para proveer. Esta confianza en la provisión de Dios libera a los creyentes de la ansiedad y la preocupación excesiva por las cosas materiales, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa, vivir en consonancia con los valores del reino de Dios. En un sentido práctico, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica hacer elecciones diarias que reflejen esa prioridad. Esto puede incluir decisiones sobre cómo usamos nuestro tiempo, talentos y recursos, cómo tratamos a los demás y cómo participamos en la comunidad y el mundo. Es un llamado a vivir una vida que testifique del amor y la justicia de Dios en todas nuestras esferas de influencia. En el contexto del Sermón del Monte, Mateo 6:33, viene después de una serie de enseñanzas sobre la ansiedad y la preocupación por las necesidades diarias. Jesús recuerda a sus oyentes que Dios cuida de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, y cuánto más cuidará de sus hijos.
Al poner el reino de Dios en primer lugar, los creyentes están alineando sus vidas con la voluntad de un Padre Celestial, que sabe lo que necesitan y se deleita en proveer para ellos. Número 8. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo forma parte del Sermón del Monte y subraya la importancia de la obediencia y la autenticidad en la fe cristiana. Jesús enfatiza que no basta con reconocerle verbalmente como Señor. Lo crucial es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La expresión, no todo el que me dice Señor, Señor, destaca que no es suficiente con una simple confesión de fe o una profesión verbal de la autoridad de Jesús. Llamar a Jesús Señor implica reconocer su autoridad y divinidad. Sin embargo, Jesús advierte que este reconocimiento verbal no garantiza la entrada en el reino de los cielos. En la cultura hebrea, la repetición de un nombre como en Señor, Señor, indica una forma de enfatizar la devoción o la urgencia. Sin embargo, Jesús deja claro que incluso una devoción aparente no es suficiente si no va acompañada de la obediencia genuina a la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, subraya que la entrada en el reino de los cielos está condicionada a la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús pone el énfasis en la acción y en la obediencia concreta a los mandamientos de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica vivir una vida de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios. Es un llamado a una fe activa, que se manifiesta en nuestras decisiones, acciones y comportamientos diarios. Este versículo también refleja la enseñanza de Jesús sobre la autenticidad y la integridad en la vida espiritual. Jesús critica la hipocresía y la religiosidad superficial, que no se traduce en una verdadera transformación del corazón y de la vida. La verdadera fe no se mide solo por lo que decimos, sino por cómo vivimos. La obediencia a la voluntad de Dios es una manifestación de una fe auténtica y profunda. La voluntad de mi Padre que está en los cielos es un concepto central en las enseñanzas de Jesús. Se refiere a vivir de acuerdo con los mandamientos y principios que Dios ha revelado, tanto a través de las Escrituras, como a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús ha estado enseñando sobre la justicia, la misericordia, la humildad, el amor a los enemigos y la búsqueda del reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica poner en práctica estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Este versículo también nos recuerda la importancia de la relación personal con Dios. La obediencia a la voluntad de Dios no es solo un cumplimiento legalista de normas, sino una respuesta de amor y devoción a Dios. Es una señal de una relación genuina y viva con Dios, donde buscamos conocer y hacer su voluntad porque lo amamos y confiamos en Él. En el contexto más amplio del Evangelio de Mateo, este versículo se encuentra al final del Sermón del Monte, donde Jesús ha dado una serie de enseñanzas éticas y morales radicales. Está llamando a sus oyentes a una reflexión profunda sobre la autenticidad de su fe y su relación con Dios. Jesús está desafiando a sus seguidores a ir más allá de una fe superficial y a entrar en una relación de obediencia y compromiso con Dios. Número 9. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Mateo 22:40, Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este versículo sigue a la declaración de los dos mandamientos más grandes. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús enseña que toda la ley y los profetas, es decir, todo el cuerpo de la enseñanza del Antiguo Testamento, se fundamenta y se cumple en estos dos mandamientos. Primero, es esencial comprender los dos mandamientos que Jesús menciona en los versículos anteriores, Mateo 22:37-39. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se encuentra en Deuteronomio 6:5, y es parte del Shema, una oración central en la fe judía que enfatiza la total devoción a Dios. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
proviene de Levítico 19:18 y subraya la importancia del amor y la justicia en las relaciones humanas. Jesús declara que estos dos mandamientos son la esencia de toda la ley y los profetas. La ley se refiere a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen las leyes y los mandamientos dados a Israel. Los profetas abarcan los libros proféticos del Antiguo Testamento, que incluyen tanto profecías como enseñanzas éticas y morales. Al decir que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, Jesús está afirmando que el amor a Dios y el amor al prójimo son los principios fundamentales que subyacen y sostienen toda la enseñanza bíblica. Este enfoque en el amor tiene varias implicaciones profundas. Unidad y coherencia de la ley. Jesús muestra que la ley no es una colección dispersa de reglas, sino un sistema coherente y unificado que se centra en el amor. Cada mandamiento específico y cada instrucción moral en la ley y los profetas pueden ser entendidos y aplicados adecuadamente solo a la luz de estos principios fundamentales de amor a Dios y al prójimo. Prioridad del amor. Jesús eleva el amor a la posición de prioridad suprema en la vida espiritual y moral. El amor a Dios es la base de nuestra relación con Él, y el amor al prójimo es la base de nuestras relaciones interpersonales. Sin amor, la obediencia a la ley se convierte en un mero legalismo vacío. Con amor, cada acto de obediencia se convierte en una expresión genuina de devoción y justicia. Guía para la interpretación y la aplicación de la ley. Al centrar toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos, Jesús proporciona una guía para interpretar y aplicar las Escrituras. Cuando nos enfrentamos a cuestiones éticas y morales, podemos preguntarnos cómo nuestras decisiones y acciones reflejan el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta perspectiva nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en situaciones complejas. Transformación del corazón. Los dos mandamientos más grandes no solo abordan las acciones externas, sino también la condición interna del corazón. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente implica una devoción total que transforma nuestros deseos, pensamientos y motivaciones. Amar al prójimo como a uno mismo requiere empatía, compasión y un compromiso genuino con el bienestar de los demás. Inclusividad y alcance del amor. Jesús incluye a todos en el mandato de amar al prójimo, no limitándolo a familiares, amigos o compatriotas. El amor al prójimo abarca a todas las personas, independientemente de su raza, religión o estatus social. Esta enseñanza desafía a los seguidores de Jesús a romper barreras y extender el amor y la justicia a todos. En el contexto del Evangelio de Mateo, este énfasis en el amor resume y culmina muchas de las enseñanzas de Jesús a lo largo del Sermón del Monte y en sus interacciones con los líderes religiosos y la gente común. Jesús constantemente subraya la importancia de la justicia, la misericordia y la fidelidad que se derivan del amor a Dios y al prójimo. Número 10. Juan 4:23-24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En Juan 4:23-24, Jesús enseña sobre la naturaleza de la verdadera adoración en su conversación con la mujer samaritana en el pozo. Este pasaje resalta un cambio fundamental en la manera en que las personas deben adorar a Dios, alejándose de los enfoques centrados en lugares específicos o rituales externos, hacia una adoración basada en el espíritu y la verdad. Jesús comienza diciendo que la hora viene, y ahora es, indicando un cambio inminente y presente en la forma de adorar a Dios. Esto marca la transición de la antigua manera de adorar, que estaba centrada en el Templo de Jerusalén o el Monte Gerizim, a una nueva manera de adorar que no está limitada por ubicación o rituales específicos. Este cambio es introducido por la venida de Jesús, quien revela la verdadera naturaleza de Dios y establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. La expresión verdaderos adoradores se refiere a aquellos que adoran a Dios de una manera que es auténtica y genuina. Estos adoradores no están enfocados en los aspectos externos de la adoración, sino en una conexión profunda y sincera con Dios. La verdadera adoración se basa en una relación personal con Dios,
donde el adorador se acerca a Él con sinceridad y devoción genuina. Jesús explica que estos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu implica una adoración que surge del corazón y del alma del adorador. No está limitada por ubicaciones físicas ni por rituales externos, sino que es una respuesta interna y auténtica a Dios. Esto significa que la adoración debe ser impulsada por el Espíritu Santo, quien habita en los creyentes y les capacita para adorar a Dios, de manera que trasciende las formas externas y llega a lo más profundo de su ser. Adorar en verdad implica una adoración que es conforme a la revelación de Dios y a su carácter. Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, revela la verdadera naturaleza de Dios y muestra cómo debemos adorarle. Adorar en verdad significa adorar a Dios de acuerdo con la verdad revelada en las Escrituras y en la persona de Jesús. Es una adoración que no está basada en falsedades o malentendidos sobre quién es Dios, sino en una comprensión correcta y verdadera de su naturaleza y su voluntad. Jesús subraya que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto revela el deseo de Dios de tener una relación íntima y auténtica con sus adoradores. Dios no busca una adoración basada en rituales vacíos o en prácticas externas, sino en una adoración que surge de un corazón sincero y de una comprensión verdadera de quién es Él. Dios anhela adoradores que le adoren de manera que refleje una relación genuina y transformadora con Él. La declaración, Dios es espíritu, enfatiza la naturaleza no material y trascendental de Dios. Dios no está limitado por el espacio físico ni por las construcciones humanas. Como espíritu, Dios está presente en todas partes y puede ser adorado en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta declaración refuerza la idea de que la verdadera adoración no depende de lugares específicos o de rituales externos, sino de una conexión espiritual con Dios. Finalmente, Jesús dice que los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La palabra necesario indica que esta forma de adoración no es opcional, sino esencial para adorar a Dios de manera que sea aceptable para Él. Es necesario que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Esto requiere una transformación interna y una comprensión recta de la naturaleza de Dios. Número 11. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Juan 15:12, Jesús declara, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este versículo es parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, donde les da instrucciones cruciales sobre cómo deben vivir y relacionarse después de su partida. Este mandamiento de amor mutuo es central en la enseñanza de Jesús y ofrece una profunda visión de la naturaleza del amor cristiano. Jesús comienza diciendo, este es mi mandamiento, destacando la importancia y la autoridad de esta instrucción. A diferencia de muchos mandamientos en la ley mosaica, que regulan comportamientos específicos, este mandamiento se centra en la actitud y la relación entre los creyentes. Jesús eleva el amor a la categoría de un mandato esencial, subrayando su preeminencia en la vida cristiana. La frase, que os améis unos a otros, señala que el amor debe ser una característica distintiva de la comunidad cristiana. Este amor no es opcional, sino una obligación fundamental para todos los seguidores de Jesús. La naturaleza recíproca del mandato implica que el amor debe ser mutuo, creando una comunidad donde cada miembro se preocupa genuinamente por el bienestar del otro. Este tipo de amor es la base de una comunidad unida y solidaria, donde las acciones y las relaciones están motivadas por un compromiso sincero con el bienestar de los demás. La clave para entender la profundidad de este mandamiento radica en la comparación que Jesús hace. Como yo os he amado. Jesús no solo ordena que nos amemos unos a otros, sino que establece su propio amor como el estándar y el modelo para este amor. El amor de Jesús por sus discípulos es un amor sacrificial, incondicional y abnegado. Es un amor que se manifiesta en su disposición a dar su vida por ellos, un acto que Jesús ya había señalado como la máxima expresión de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Amar como yo os he amado implica varias dimensiones profundas del amor cristiano. Sacrificio. El amor de Jesús se ejemplifica en su sacrificio en la cruz.
Amar como Jesús significa estar dispuesto a sacrificarse por los demás, poniendo sus necesidades y bienestar por encima de los propios intereses. Este sacrificio puede manifestarse en formas cotidianas, como ofrecer tiempo, recursos y apoyo emocional, así como en situaciones más extremas, donde se requiere un verdadero sacrificio personal. Incondicionalidad. El amor de Jesús no está condicionado a la dignidad o el mérito de los otros. Él amó a sus discípulos a pesar de sus fallas y debilidades. Amar como Jesús implica amar a los demás sin condiciones, aceptándolos tal como son y extendiendo gracia y misericordia en todas las circunstancias. Este amor no se basa en lo que otros pueden ofrecer o en cómo nos tratan, sino en una decisión consciente de amar como acto de obediencia y reflejo del amor de Dios. Servicio. Jesús mostró su amor a través del servicio humilde, lavando los pies de sus discípulos y ministrando a los necesitados. Amar como... La frase "que te conozcan a ti" también implica un proceso continuo y dinámico. Conocer a Dios no es un evento único, sino una búsqueda y un crecimiento constante. A través de la oración, la lectura de las Escrituras, la adoración y la obediencia, los creyentes profundizan su conocimiento y relación con Dios. Esta búsqueda constante de conocer a Dios más profundamente es una parte esencial de la vida eterna. En el contexto de la oración sacerdotal, Jesús ora por sus discípulos y por todos los que creerán en Él a través de su mensaje. Su oración es que ellos puedan experimentar esta vida eterna mediante una relación genuina con Dios y consigo mismo. Jesús está intercediendo para que sus seguidores sean uno con Él y con el Padre, reflejando la unidad divina en sus vidas y en su comunidad. Número 13. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En Mateo 10:37, Jesús declara: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este versículo presenta una enseñanza radical sobre la prioridad absoluta que debe tener Jesús en la vida de sus seguidores, destacando el costo del discipulado y la naturaleza exigente de la lealtad a Cristo. El amor por la familia es una de las emociones más naturales y profundas en la experiencia humana. La relación con los padres e hijos es fundamental y está profundamente enraizada en el tejido de la vida social y personal. Sin embargo, Jesús establece un estándar aún más alto para sus discípulos, afirmando que el amor por Él debe superar incluso el amor por los miembros más cercanos de la familia. Esta enseñanza no sugiere que se deba amar menos a la familia, sino que el amor por Jesús debe ser supremo, sobrepasando todas las demás relaciones y afectos. La afirmación de Jesús desafía a sus seguidores a evaluar sus prioridades y su lealtad. La exigencia de poner a Jesús por encima de la familia puede parecer extrema, pero subraya la total devoción y compromiso que Él demanda. Ser digno de Jesús implica reconocer su autoridad y su lugar central en la vida del creyente. Esto significa que cualquier cosa que compita con la lealtad a Jesús, incluso relaciones tan importantes como las familiares, debe ser subordinada a la devoción a Cristo. Este llamado a una lealtad suprema a Jesús se contextualiza en el tema más amplio del discipulado y el costo que conlleva. Jesús no oculta las dificultades y los sacrificios que pueden venir al seguirle. Al hacer esta declaración, Jesús está preparando a sus discípulos para enfrentar posibles conflictos y tensiones que puedan surgir en sus relaciones familiares debido a su compromiso con Él. La decisión de seguir a Jesús puede requerir sacrificios significativos y una reordenación de prioridades que refleje la preeminencia de Cristo en la vida del creyente. La expresión "no es digno de mí" implica que aquellos que no están dispuestos a poner a Jesús por encima de todos los demás amores y lealtades no pueden ser verdaderos discípulos. Ser digno de Jesús requiere una disposición a sacrificarse y a sufrir por causa de Él. Esto significa que la relación con Jesús debe ser la más importante y definitoria en la vida del discípulo. La dignidad, en este contexto, está vinculada a la fidelidad y al compromiso total con Cristo, reconociendo su señorío y su papel como el centro de la vida espiritual. El amor a Jesús por encima de todo no es solo una cuestión de prioridad, sino también de transformación. Amar a Jesús de esta manera implica una transformación del corazón y una reorientación de los valores y deseos.
Es un llamado a vivir una vida que refleje la entrega total y la obediencia a Jesús, permitiendo que su amor y su verdad moldeen todas las demás relaciones y decisiones. Al poner a Jesús en primer lugar, el creyente experimenta una vida centrada en la voluntad de Dios, donde cada aspecto de la existencia es influenciado por la relación con Cristo. En el contexto más amplio del Evangelio de Mateo, esta enseñanza sobre la supremacía del amor a Jesús está vinculada a la misión y el propósito del discipulado. Jesús envía a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y a vivir de manera que testifique de su señorío. Este llamado a amar a Jesús más que a cualquier otra persona subraya la seriedad y el compromiso requerido para participar en esta misión. Los discípulos deben estar preparados para enfrentar oposición y rechazo, incluso de sus propios familiares, por causa del Evangelio. Número 14. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14:26, Jesús declara: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo es una de las declaraciones más desafiantes de Jesús sobre el costo del discipulado y la prioridad absoluta que debe tener la relación con Él sobre todas las demás relaciones y aspectos de la vida. La palabra aborrece, en este contexto, no debe ser entendida en un sentido literal de odio emocional. En la cultura y lenguaje semítico, aborrecer a menudo se usa en un sentido relativo para indicar una preferencia mucho mayor por una cosa sobre otra. Así, Jesús no está llamando a sus seguidores a odiar literalmente a sus familiares, sino a colocar su lealtad y amor por Él muy por encima de todas las demás relaciones. La declaración es una hipérbole que enfatiza la seriedad y el total compromiso requerido para ser un verdadero discípulo. Este llamado a aborrecer a los seres queridos y a la propia vida subraya la radicalidad del compromiso con Jesús. Ser su discípulo requiere una entrega total, que puede incluso llevar a conflictos y sacrificios en las relaciones más cercanas. La devoción a Jesús debe ser tan profunda que, en comparación, todas las demás lealtades parecen insignificantes. Esta declaración desafía a los seguidores de Jesús a evaluar sus prioridades y a estar dispuestos a poner a Cristo en el centro absoluto de sus vidas, por encima de cualquier otra cosa. La inclusión de aún también su propia vida amplía el alcance del compromiso requerido. No solo se trata de poner a Jesús por encima de las relaciones familiares, sino también de estar dispuestos a sacrificar la propia vida y los propios deseos por causa de Él. Esta renuncia a uno mismo implica una disposición a sufrir y a enfrentar dificultades por el bien del Evangelio. Jesús está llamando a una autonegación radical, donde la propia identidad y el propio bienestar están subordinados a la misión y la causa de Cristo. El contexto de este versículo en el Evangelio de Lucas es significativo. Jesús está hablando a una multitud sobre el costo del discipulado, destacando que seguirle no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Él utiliza varias metáforas y ejemplos para ilustrar la necesidad de considerar seriamente lo que implica ser su discípulo. Este llamado a aborrecer a la familia y la propia vida se sitúa en el marco de una enseñanza más amplia sobre la necesidad de contar el costo y estar dispuestos a hacer sacrificios por causa del reino de Dios. La enseñanza de Jesús en este versículo también pone de relieve la naturaleza contracultural del discipulado cristiano. En una sociedad donde la familia y las relaciones comunitarias son extremadamente importantes, Jesús está desafiando a sus seguidores a trascender estas lealtades y a priorizar su relación con Él. Este llamado a una devoción absoluta puede parecer radical y extremo, pero es una indicación de la naturaleza transformadora del reino de Dios y de la vida a la que Jesús llama a sus discípulos. Al poner a Jesús por encima de todas las demás relaciones y de la propia vida, los discípulos están llamados a una forma de vida que refleja los valores del reino de Dios. Esta vida implica amar y servir a los demás, incluso a los enemigos, de una manera que va más allá de las normas sociales y culturales. La lealtad suprema a Jesús permite a sus seguidores vivir de acuerdo con una ética y una misión que trascienden las expectativas y obligaciones humanas tradicionales. Número 15.
Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. En Mateo 19:29 Jesús dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Este versículo se sitúa en el contexto de la conversación de Jesús con el joven rico y las enseñanzas subsiguientes sobre la renuncia y el sacrificio en el discipulado. Jesús asegura a sus seguidores que cualquier sacrificio hecho por su causa será recompensado abundantemente en esta vida y en la vida eterna. El acto de dejar en este versículo implica una renuncia significativa. Jesús reconoce que seguirlo puede requerir abandonar bienes materiales, relaciones familiares y posesiones terrenales. Este llamado a la renuncia subraya la demanda radical del discipulado cristiano. Abandonar casas, tierras y seres queridos no es un acto sencillo, sino una decisión profunda que refleja un compromiso total con Jesús y su misión. Este sacrificio es un testimonio de la prioridad suprema que Jesús debe tener en la vida del creyente. La frase "por mi nombre" indica que estos sacrificios no se hacen por razones egoístas o superficiales, sino por causa de Jesús y su evangelio. La motivación detrás de la renuncia es crucial. No se trata de un abandono irresponsable de responsabilidades, sino de una entrega deliberada y consciente a la causa de Cristo. Este tipo de sacrificio es un acto de fe y devoción, que demuestra la disposición del creyente a poner a Jesús por encima de todas las demás consideraciones. Jesús promete que aquellos que hacen estos sacrificios recibirán 100 veces más. Esta promesa puede entenderse en múltiples niveles. En un sentido espiritual y comunitario, aquellos que renuncian a sus bienes y relaciones por causa de Jesús son recibidos en una nueva familia, la comunidad de creyentes, donde encuentran apoyo, amor y compañerismo. La comunidad cristiana puede proporcionar una riqueza de relaciones y experiencias que compensa con creces lo que se ha dejado atrás. Además, Jesús sugiere que las bendiciones espirituales y emocionales de vivir en el reino de Dios superan cualquier pérdida material. La promesa de recibir 100 veces más también puede tener un aspecto escatológico, refiriéndose a las recompensas eternas que los creyentes recibirán en el reino de Dios. Jesús asegura a sus seguidores que las dificultades y sacrificios de esta vida no se comparan con la gloria y las bendiciones que les esperan en la vida eterna. Esta perspectiva es una fuente de esperanza y consuelo, recordando a los creyentes que su sufrimiento y renuncia no son en vano, sino que tienen un propósito y una recompensa divina. Finalmente, Jesús concluye con la promesa de que aquellos que hacen estos sacrificios heredarán la vida eterna. La vida eterna no es simplemente una prolongación de la vida terrenal, sino una calidad de vida que se vive en plena comunión con Dios. Esta vida eterna comienza en el momento en que el creyente pone su fe en Jesús y se extiende más allá de la muerte física. Heredar la vida eterna es entrar en una relación íntima y continua con Dios, donde se experimenta la plenitud de su amor, paz y gozo. Este versículo en su conjunto destaca la paradoja del discipulado cristiano. Aunque seguir a Jesús puede requerir grandes sacrificios, las recompensas que ofrece son infinitamente mayores. Jesús no minimiza el costo del discipulado, pero asegura a sus seguidores que cualquier cosa que dejen atrás por su causa será recompensada de manera abundante. Esta promesa es un llamado a la fe y al valor, invitando a los creyentes a confiar en la provisión y fidelidad de Dios mientras caminan en el camino del discipulado. Número 16. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En Juan 12:25 Jesús dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Este versículo es una declaración profunda sobre la paradoja del sacrificio y la verdadera vida en el contexto del discipulado cristiano. Aquí, Jesús presenta un contraste radical entre el amor a la propia vida en términos mundanos y la abnegación que conduce a la vida eterna. Cuando Jesús dice: el que ama su vida la perderá,
se refiere a una vida centrada en los propios intereses, deseos y comodidades. Amar la vida en este sentido implica aferrarse a los bienes materiales, al estatus social y a los placeres temporales. Es vivir de manera egoísta, buscando la satisfacción personal sin considerar las demandas del reino de Dios. Jesús advierte que esta forma de vivir, enfocada en la autopreservación y el egocentrismo, lleva a la pérdida final de la verdadera vida. Esto no solo se refiere a la muerte física, sino a la pérdida de la vida en su sentido más profundo y eterno. Es una vida que, al estar centrada en sí misma, se vacía de propósito y significado eterno. Por otro lado, Jesús afirma que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecer la vida en este contexto no implica un desprecio nihilista o una actitud destructiva hacia la existencia. En cambio, significa rechazar los valores y prioridades del mundo que están en oposición a los principios del reino de Dios. Es una llamada a vivir de manera contracultural, donde el enfoque no está en el yo, sino en Dios y en el servicio a los demás. Este tipo de abnegación implica estar dispuesto a sacrificar las comodidades personales, la seguridad y el reconocimiento mundano por causa de Cristo y su misión. Aborrecer la vida en este mundo significa también reconocer que las verdaderas recompensas no se encuentran en los logros temporales y materiales, sino en la fidelidad a Dios y en la búsqueda de su reino. Esta actitud requiere una transformación del corazón y la mente, donde el creyente se desvincula de los deseos y ambiciones que el mundo promueve y se dedica a seguir a Cristo, incluso cuando esto implica sufrimiento y persecución. Jesús ofrece la promesa de que aquellos que aborrecen su vida en este mundo, para vida eterna la guardarán. La vida eterna aquí no se refiere únicamente a una existencia futura después de la muerte, sino a una calidad de vida que comienza en el presente y que está en comunión con Dios. Es una vida que tiene su origen en Dios y que refleja su naturaleza y propósito. Guardar la vida para la vida eterna implica vivir de manera que trasciende las preocupaciones y limitaciones temporales, enfocándose en los valores y principios del reino de Dios. Esta vida eterna es plena y significativa, caracterizada por la paz, la alegría y la presencia continua de Dios. El contexto de esta enseñanza en el Evangelio de Juan es significativo. Jesús está hablando poco antes de su crucifixión, preparando a sus discípulos para entender el significado de su sacrificio y el camino del verdadero discipulado. Él mismo es el ejemplo supremo de alguien que aborrece su vida en este mundo, entregándola por amor a la humanidad. Su muerte en la cruz y su resurrección son la demostración definitiva de que perder la vida por amor a Dios resulta en la verdadera vida eterna. Número 17, Lucas 11:28. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Lucas 11:28, Jesús dice: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este versículo se enmarca en una escena donde una mujer de la multitud exclamó bendiciendo a la madre de Jesús, María, por haberle dado a luz y criado. La respuesta de Jesús desvía la atención de la maternidad biológica a la verdadera fuente de bendición, la obediencia a la palabra de Dios. La palabra bienaventurados en este contexto significa verdaderamente felices o bendecidos. Jesús redefine aquí el concepto de bendición. No se trata simplemente de una condición o estado emocional, sino de una posición favorable ante Dios. Para Jesús, la verdadera bendición no reside en el linaje físico ni en las relaciones familiares, sino en la relación espiritual y en la respuesta a la palabra de Dios. Cuando Jesús menciona a los que oyen la palabra de Dios, está subrayando la importancia de la receptividad a las enseñanzas divinas. Oír la palabra de Dios implica más que una simple audición física. Se refiere a una escucha activa y comprometida que involucra atención, reflexión y comprensión. Es un proceso que requiere apertura y disposición del corazón y la mente para recibir las verdades divinas. Sin embargo, oír no es suficiente por sí solo. Jesús añade y la guardan, indicando que la verdadera bendición viene de poner en práctica lo que se ha oído. Guardar la palabra de Dios significa obedecerla, vivir de acuerdo con sus principios y permitir que guíe nuestras decisiones y acciones cotidianas. Es un acto de fidelidad y compromiso continuo. Esta obediencia no es un cumplimiento superficial de mandatos, sino una adhesión profunda y sincera a la voluntad de Dios
revelada en las Escrituras. La combinación de oír y guardar la palabra de Dios implica una integridad espiritual, donde la fe se traduce en acciones concretas. La escucha atenta, seguida de la obediencia, refleja una relación genuina con Dios, donde el creyente no solo acepta intelectualmente la verdad de Dios, sino que también la encarna en su vida. Este es el tipo de relación que Jesús considera verdaderamente bendecida. Jesús, al dar esta enseñanza, también está desafiando las nociones culturales y religiosas de su tiempo, que a menudo enfatizaban el cumplimiento ritual y las conexiones familiares como indicadores de favor divino. Él traslada el foco a una dimensión más personal y espiritual, donde cada individuo es llamado a responder personalmente a la palabra de Dios. Este llamado a la obediencia activa es una invitación a todos, independientemente de su trasfondo o posición social. El contexto de la declaración también sugiere que Jesús está corrigiendo una comprensión limitada de la bendición. Mientras que la maternidad de María es ciertamente bendita, Jesús expande esta idea para incluir a todos los que siguen y obedecen la palabra de Dios. Esto democratiza la bendición divina, abriendo el camino para que todos, no solo unos pocos privilegiados, puedan experimentar la verdadera bienaventuranza. En la práctica, oír y guardar la palabra de Dios implica una serie de acciones y actitudes. Estudiar las Escrituras con diligencia, orar para entender y aplicar la voluntad de Dios, buscar la guía del Espíritu Santo, y vivir de manera que refleje los valores y enseñanzas de Jesús. Es un proceso dinámico de crecimiento espiritual, donde la vida del creyente se va conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Número 18. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En Mateo 4:10, Jesús dice: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Este versículo se encuentra en el contexto de la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás intenta desviarlo de su misión y propósito. La respuesta de Jesús a la tercera tentación de Satanás revela profundos principios teológicos y éticos sobre la adoración, la lealtad y la fidelidad a Dios. La tentación en este pasaje implica una oferta de poder y gloria mundana a cambio de la adoración de Satanás. Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo que le dará todo esto si se postra y le adora. La respuesta de Jesús es contundente y autoritativa: Vete, Satanás. Este mandato no solo rechaza la tentación específica, sino que también representa una confrontación directa con el mal y una reafirmación del compromiso absoluto de Jesús con la voluntad de Dios. La cita, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, es una referencia directa a Deuteronomio 6:13, un pasaje que forma parte del Shema, una declaración central de la fe judía que enfatiza la unicidad de Dios y la exclusividad de la adoración que se le debe. Al citar este pasaje, Jesús reafirma el mandamiento fundamental de que solo Dios es digno de adoración y servicio. Esto subraya la absoluta fidelidad y lealtad que Dios requiere de sus seguidores, rechazando cualquier forma de idolatría o desviación. Adorar a Dios y servirle exclusivamente implica reconocer su soberanía y autoridad absoluta sobre todas las cosas. En el contexto de la tentación, Satanás ofrece una visión de poder y éxito mundano basada en la idolatría y la desviación de la fidelidad a Dios. Jesús rechaza esta oferta, demostrando que el verdadero poder y la verdadera gloria se encuentran en la obediencia y la adoración a Dios. Este acto de adoración y servicio exclusivo es un rechazo de cualquier forma de poder o éxito que se obtenga fuera de la voluntad de Dios. La declaración de Jesús también pone de relieve la naturaleza de su misión y su identidad como el Hijo de Dios. A lo largo de la tentación en el desierto, Jesús enfrenta pruebas que buscan desviar su propósito y desafiar su relación con el Padre. Al reafirmar su lealtad a Dios y rechazar las ofertas de Satanás, Jesús muestra que su misión está completamente alineada con la voluntad de Dios y que su identidad está enraizada en su relación con el Padre. Este pasaje tiene implicaciones significativas para los seguidores de Jesús. Enfrentar las tentaciones y desafíos del mundo requiere una lealtad firme y una adoración exclusiva a Dios. Las ofertas de poder
éxito y satisfacción que desvían la atención de la fidelidad a Dios son formas de idolatría que los creyentes deben rechazar. La adoración verdadera no se limita a los actos rituales, sino que abarca una vida de servicio y obediencia a Dios en todas las áreas de la vida. Además, este versículo destaca la importancia de la Escritura en la vida del creyente. Jesús combate las tentaciones de Satanás con citas de la Escritura, mostrando que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para resistir el mal y mantenerse fiel a la voluntad divina. La familiaridad y el compromiso con la Escritura permiten a los creyentes discernir la verdad y rechazar las mentiras y las tentaciones que enfrentan. En el contexto más amplio del ministerio de Jesús, esta confrontación también anticipa su victoria final sobre el mal y su establecimiento del reino de Dios. La tentación en el desierto es un preludio de la confrontación continua entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, una confrontación que culminará en la cruz y la resurrección de Jesús. Al rechazar a Satanás y reafirmar su compromiso con la adoración y el servicio a Dios, Jesús está estableciendo el fundamento para su misión redentora y su victoria sobre el pecado y la muerte. Número 19. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En Juan 15:9, Jesús dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este versículo es parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, donde les ofrece enseñanzas cruciales sobre la naturaleza de su amor y la importancia de permanecer en él. Aquí, Jesús revela la profundidad y la fuente de su amor por sus seguidores y les exhorta a mantener una relación continua y viva con él. La frase, como el Padre me ha amado, establece el estándar y la fuente del amor de Jesús. El amor entre el Padre y el Hijo es perfecto, eterno y sin límites. Es un amor que existe desde la eternidad y que se manifiesta en una relación de completa unidad y comunión. Este amor del Padre hacia el Hijo es la base y el modelo del amor de Jesús hacia sus discípulos. Al decir esto, Jesús nos invita a contemplar la naturaleza divina de este amor, que es incondicional, sacrificial y absolutamente fiel. Así también yo os he amado, revela que el amor de Jesús hacia sus discípulos es un reflejo directo del amor que Él mismo recibe del Padre. Este amor no es simplemente una emoción pasajera, sino una fuerza poderosa y constante que define la relación entre Jesús y sus seguidores. El amor de Jesús es tangible y se demuestra en sus acciones, su enseñanza, sus milagros, su cuidado y, en última instancia, su sacrificio en la cruz. Al entender que este amor es de la misma naturaleza que el amor divino del Padre, los discípulos pueden tener la certeza de que es profundo, verdadero y eterno. Permaneced en mi amor es una exhortación a mantener una relación continua y dinámica con Jesús. Permanecer en su amor implica más que simplemente experimentar su amor en un momento dado. Es un llamado a vivir constantemente en ese amor, permitiendo que influya y transforme todas las áreas de la vida. Este permanecer no es pasivo, sino activo, requiriendo una respuesta diaria de fe, obediencia y devoción. Es vivir en una comunión íntima con Jesús, donde su amor guía y sustenta todas nuestras acciones y decisiones. La idea de permanecer también implica una resistencia a las fuerzas que intentan separarnos del amor de Cristo. En el contexto de Juan 15, Jesús habla de la vid y los sarmientos, ilustrando la vitalidad y la dependencia de los discípulos en su relación con Él. Así como los sarmientos deben permanecer unidos a la vid para recibir vida y nutrirse, los creyentes deben permanecer en el amor de Jesús para experimentar la vida plena y abundante que Él ofrece. Este permanecer en su amor es esencial para llevar fruto y cumplir con la misión que Jesús les ha encomendado. Además, permanecer en el amor de Jesús significa obedecer sus mandamientos, como Él mismo señala en los versículos siguientes. La obediencia a los mandamientos de Jesús es una manifestación concreta de permanecer en su amor. Es vivir de una manera que refleja su carácter y sus enseñanzas, demostrando amor por Dios y por los demás. Esta obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y gratitud hacia Jesús por el amor que Él nos ha mostrado. El amor de Jesús, modelado por el amor del Padre, también es un amor que nos capacita para amar a los demás. Al permanecer en su amor, somos transformados y capacitados para amar como Él ama. Esto incluye amar a nuestros hermanos y hermanas en la fe,
y extender ese amor a todas las personas, incluso a nuestros enemigos. Permanecer en el amor de Jesús significa ser un canal de su amor en el mundo, mostrando la misma gracia, misericordia y compasión que Él nos ha mostrado. Número 20. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo 5:8, Jesús dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús presenta las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que describen las características y bendiciones de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Cada bienaventuranza revela un aspecto del carácter y la vida que Dios valora y recompensa. La expresión bienaventurados los de limpio corazón se refiere a aquellos cuya pureza interior es genuina y completa. La palabra limpio en este contexto implica pureza moral y espiritual, una ausencia de doblez y corrupción. Un corazón limpio es uno que no está contaminado por el pecado, la hipocresía o las intenciones deshonestas. Es un corazón sincero, íntegro y transparente ante Dios y los demás. Esta pureza no es solo superficial, sino que abarca los pensamientos, deseos y motivaciones más profundos. En la tradición bíblica, el corazón representa el centro del ser humano, donde residen las emociones, la voluntad y el intelecto. Un corazón limpio, por lo tanto, es un corazón que busca a Dios con sinceridad y devoción, libre de las influencias corruptoras del pecado y el egoísmo. Es un corazón que está en constante transformación y renovación por la gracia de Dios, permitiendo que su amor y su verdad lo moldeen y lo purifiquen. La promesa asociada con esta bienaventuranza es, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es una expresión de la más alta bendición y comunión espiritual. En la Escritura, ver a Dios simboliza una relación íntima y directa con Él, una experiencia de su presencia y gloria. Esta visión no se limita a una percepción física, sino que abarca una comprensión y un conocimiento profundo de Dios. Los de limpio corazón tienen la capacidad de percibir la obra y la presencia de Dios en sus vidas y en el mundo. Esta promesa también tiene una dimensión escatológica, apuntando a la esperanza final de los creyentes de estar en la presencia de Dios en el cielo. La visión beatífica, como se conoce en la teología cristiana, es la experiencia de ver a Dios cara a cara en la eternidad. Aquellos que tienen un corazón limpio serán admitidos en la presencia de Dios, disfrutando de una comunión plena y eterna con Él. Este es el cumplimiento último de la vida de fe y la meta hacia la cual todos los creyentes deben aspirar. La pureza de corazón, sin embargo, no es algo que los seres humanos puedan lograr por sus propios esfuerzos. Es un don de la gracia de Dios que purifica y transforma el corazón a través del Espíritu Santo. La limpieza de corazón requiere una continua entrega y dependencia de Dios, buscando su purificación y renovación diaria. Los creyentes deben cooperar con la obra de Dios en sus vidas, arrepintiéndose de sus pecados, buscando la santidad y cultivando una relación íntima con Dios a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la obediencia a sus mandamientos. Además, un corazón limpio se refleja en las acciones y las relaciones. La pureza interior se manifiesta en una vida de integridad, justicia y amor. Los de limpio corazón tratan a los demás con sinceridad y respeto, evitando la hipocresía y la manipulación. Su vida es un testimonio de la transformación que Dios ha obrado en ellos, y su pureza de corazón atrae a otros hacia la luz de Cristo. En el contexto del Sermón del Monte, esta bienaventuranza subraya la ética radical del reino de Dios, que valora la pureza interior por encima de las apariencias externas. Jesús desafía a sus oyentes a mirar más allá de los actos religiosos superficiales y a buscar una transformación profunda del corazón. Esta transformación es esencial para entrar en el reino de los cielos y experimentar la verdadera bendición de ver a Dios. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones o preguntas. Nos encantaría saber qué piensas y seguir la conversación. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que inspire y edifique. ¡Hasta la próxima! Espero que esta parafraseada sea de tu agrado y útil para tu propósito.